Conéctate es presentado por Gauss Productions. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Conéctate a través de mi canal en YouTube, un web show pensado para ustedes. Les invito a que se suscriban a mi canal en YouTube para que estén pendientes de cada uno de los nuevos episodios. Hoy tengo la fortuna de conectar de nuevo con el doctor Jesús Miguel Martínez. Él es médico psiquiatra y con él conversé el año pasado precisamente cuando nos estábamos enfrentando al inicio de una nueva realidad que pues pareciera se va a mantener por un tiempo hasta que todas las personas logren vacunarse y se logre establecer un control que impida la nueva propagación de este virus. He querido conversar con él en esta edición de Conéctate precisamente porque pasó el año, nos encontramos ante una nueva condición de vida. Pues bueno, hay otros elementos sobre los cuales ahondar después de un año, doctor. Y quisiera que nos permitiera o que nos ofreciera su conocimiento con relación a cómo avanzar un año después, donde además se van cerrando los círculos de cada uno de nosotros como seres humanos con relación a los contagios y con relación a los fallecimientos. Hace ya más de un año que empezó todo el asunto del coronavirus, toda la pandemia, y en el transcurso de este año los distintos gobiernos de los países del mundo han adoptado medidas para contener la pandemia. Se adoptaron medidas como la cuarentena, el confinamiento, se adoptaron medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el uso de geles. Finalmente se desarrolla la vacuna, que cuando nosotros hablamos, el año pasado eso se veía muy lejos. Y se ha hecho mucha investigación y se ha hecho mucha difusión sobre los métodos de tratamiento, sobre la vacuna, los distintos tipos de vacuna y sus proporciones de eficacia, pero ha habido un elemento que se ha investigado menos y se ha difundido mucho menos, que es el impacto que está teniendo toda esta situación sobre la psique de las personas, ¿no? Y que si no se atiende apropiadamente puede generar efectos a muy largo plazo y efectos muy dañinos, ¿no? Hemos tenido cosas como, bueno, el trabajo desde casa, la escuela desde casa, que han sido medidas que han sido eficaces y que ha sido obligatorio tomarlas, pero que también tienen un impacto porque, digamos, que el ser humano no tiene una psique que haya sido desarrollada para el aislamiento. Nosotros somos una especie gregaria. O sea, yo insisto en que no somos sociales, pero sí somos animales tribales, animales de clanes, y nuestros clanes, esas microtribus a las que pertenecemos se han visto muy afectadas por el tema del aislamiento, pues, ¿no? El mismo tema de trabajar desde casa, que para muchas personas pues ha sido muy cómodo y para otros ha sido una solución. Todo esto ha tenido una serie de impactos que pueden ser ventajosos, ¿no? Pero que está redundando en contra de la creatividad de las personas que trabajan, al limitar su contacto con otros compañeros de trabajo, al limitar esos encuentros casuales en donde alguien habla de los problemas que está enfrentando al tratar de resolver una situación determinada, y esa información que muchas veces no la valoramos, pero que siempre está allí, de la opinión del otro, de la percepción de otros ojos del problema que estoy enfrentando, todo eso se nos está perdiendo. Entonces, fíjate, a la vuelta de un año se ha hablado mucho de patología psiquiátrica que acompaña a todo el tema de la pandemia. Se ha hablado mucho, por supuesto, de las depresiones. Hay personas que han perdido familiares, han perdido su trabajo, o sea, la cantidad de depresiones ha aumentado muchísimo en el transcurso de este año. Los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, las fobias también han aumentado mucho, ¿no? Pero no está
solo en el elemento patológico, o sea, no solamente cuando se desencadena una enfermedad. Ocurre que todo el grueso de la población está padeciendo de 3 patrones de impacto emocional que en mayor o menor medida nos están afectando a todos y modificando nuestra manera de vivir. Patrón 1 es que la mayoría de la gente está con miedo y con una ansiedad muy grande, ¿no? Estamos enfrentando este coronavirus, que es una cosa que no se ve, pero que está en todo el mundo, ¿no? Que además nos enfrenta a una situación casi paranoide, porque ya no le tenemos miedo a las pistolas o a los cuchillos, ahorita le tenemos un estornudo. Y ya no es o sea, la amenaza ya no viene de un enemigo, un delincuente, no, la amenaza viene de un vecino, de un familiar, de una gente a la que queremos. Claro, aquí en Venezuela, doctor, disculpe que le interrumpa, aquí en Venezuela, este elemento que este factor que usted está describiendo se suma a la inseguridad y al contexto de desabastecimiento y lamentablemente a todos estos aspectos que traman la crisis humanitaria que vivimos, pero quisiera que continuara explicándonos cuál es ese segundo factor al que va a hacer referencia. Ok, hay otros 2 patrones. Hay un patrón que es también muy perverso, pues, que es de la alienación del otro y la estigmatización y el odio hacia el resto de las personas, porque la amenaza ahora es un vecino, la amenaza es ese muchacho que nos tropezamos en el ascensor, que no sabemos si anoche estuvo en una fiesta o en una reunión en la que no tuvo que haber estado. Entonces el otro se vuelve un peligro, el vecino se vuelve un peligro, la persona anónima en la calle se vuelve un peligro. Y eso fragmenta la sociedad en pedacitos, ¿no? Ya empiezan a aparecer los distintos segmentos, están lo que llaman en los Estados Unidos los corona warriors, ¿no? Los guerreros contra el coronavirus, que son los médicos y los personal sanitario muy idealizados, por toda razón. Pero entonces empiezan a aparecer también términos como los covidiotas, que son aquellas personas que no creen que el COVID existe y que están creyendo en teorías conspirativas o que tienen una serie de convicciones de que si tomando esto o tomando aquello, aceite de ricino, yo no sé qué cosa, o cloroquina o no sé qué, se van a proteger o a curar de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese segundo patrón de la estigmatización de las demás, la alienación, tiende a aislarnos y a dejarnos en una soledad terrible. Y después hay un tercer patrón, que es el de la tristeza y la culpa. O sea, aquella persona que ha perdido a algún familiar, no solamente tiene la tristeza de haberlo perdido, sino también hay aquellos que no se han contagiado, o que se han contagiado y han sobrevivido, y tienen una especie de culpa irracional por ser ellos los afortunados de no haber enfermado o no haber muerto, ¿no? Entonces todo esto nos enfrenta a unos sentimientos personales propios que son muy difíciles de manejar, pues, ¿no? Y nadie está apoyando en relación a esto. Ahora bien, doctor, usted nos ha hablado de 3 patrones de conducta que satelitan alrededor de esta realidad que nos impone el COVID-19. Y estos patrones implican además una fragmentación propia de los nexos emocionales entre nuestros pares, nuestros iguales, nuestros amigos, entre nuestra propia familia. ¿Cómo cada uno desde su espacio, desde su casa, desde su individualidad, puede avanzar en esta nueva realidad sorteando estos patrones de conducta a los cuales usted nos está haciendo referencia? Es verdad que esto ha atentado contra la conexión que tiene el individuo con sus seres queridos, ¿no? Cuando una persona pasa por una crisis o por una serie de dificultades, el impulso natural es rodearse de la gente más cercana, de los familiares, de los amigos más íntimos, buscando protección y buscando amparo en ellos. Pero eso no está sucediendo en este momento. Claro que no, porque estos amigos íntimos pueden ser, pueden ser la amenaza, pueden ser o nosotros podemos ser la amenaza para ellos. Entonces, claro, esto tiende, es una cosa tan contraintuitiva, tan antinatural,
que es muy compleja de manejar, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer para empezar a manejar esto desde una perspectiva psicológica es empezar a tener claras cuáles son las expectativas que podemos tener con relación al futuro. Tú cuando arrancaste mencionaste algo y decías que, bueno, que la gente está esperanzada de que la vacuna pueda devolvernos alguna forma de normalidad similar a la anterior. Yo creo que esa es una expectativa que tenemos que revisar. Yo creo que no hay manera de devolverse a ninguna normalidad anterior. Aquí ha sucedido algo que a veces yo, para explicárselo a las personas conocidas y a mis pacientes, lo equiparo, por ejemplo, con otra crisis que nosotros hemos pasado, que fue la crisis del SIDA. En los años 80 apareció el SIDA. Y el SIDA terminó con nuestra forma de vivir. No terminó con nosotros. No terminó con el vivir. Terminó con un estilo de vida. Terminó con ese estilo de vida un poco cómodo, desenfadado, con el que nosotros amábamos, con el que nos vinculábamos, con el que teníamos relaciones sexuales. Llegó el SIDA y al principio pasó lo mismo que está pasando ahora. Había una desinformación muy grande, no se sabía cómo se contagiaba, cuáles eran las consecuencias, cuál era el tiempo de incubación, cuánto tiempo tardaba en manifestarse una vez que el virus estaba dentro del organismo. Había mucho desconocimiento. Y darle un beso a alguien se convirtió en una circunstancia pavorosa. Bueno, el tiempo transcurrió y nosotros aprendimos a vivir en un mundo donde el SIDA existe. Y aprendimos a trabajar, y aprendimos a casarnos, tener hijos y criarlos, ser felices, ir al cine, ir a los partidos de béisbol. Pero han pasado ya 40 años de eso. Y lo mismo va a pasar con la pandemia del coronavirus y con otras pandemias de virus similares. O sea, esto, la tranquilidad no va a volver. O sea, nosotros vamos a aprender, porque tenemos, el ser humano tiene dos grandes funciones que lo ayudan a interactuar con el entorno en el que se desenvuelve y ser exitoso allí. Es decir, ser exitoso para mí implica satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles, ¿no? Ser lo más feliz que pueda. Y esas dos capacidades son la de transformar el entorno, que en este momento las hemos puesto todas en práctica. Ya tenemos vacunas. Y la vacuna, bueno, nos inmuniza contra ese enemigo del entorno para que no nos afecte, ¿no? O nos proporciona algún grado de protección contra ese enemigo, ¿no? Pero también tenemos otra función importantísima ante las cosas que ocurren en el entorno, que es la capacidad de adaptación. Entonces, nosotros vivimos en un proceso de transformación del entorno y cuando esto no es posible, en un proceso de adaptación. Y cuando ninguna de las dos cosas son posibles, entonces nos vamos a otro entorno en donde sí nos podamos, o sea, podemos cambiar el entorno en el que vivimos, pues, ¿no? O sea, somos la especie que se ha extendido más sobre el planeta. Hay gente desde el Polo Norte hasta el desierto del Sahara, pues, ¿no? Si comenzamos por tener claras cuáles son las expectativas y por saber que tenemos que aprender a vivir con este tipo de circunstancias y que hay un aprendizaje con relación a la forma en la que nos vinculamos con los demás, a la forma en la que trabajamos, a la manera en que entendemos la educación, vamos a poder tomar una serie de medidas de las que te voy a hablar en un momentito, que pueden, bueno, ayudarnos mucho a tener una mejor salud emocional, una mejor salud interpersonal también, que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? Porque después de eso quiero hacerle una última pregunta. Nosotros tenemos 5 ámbitos primordiales en nuestra existencia, sobre los que tenemos que tener un muy buen cuidado, un gran celo, y tratar de tenerlos congruentemente balanceados, ¿no? O sea, estas 5 cosas son las 5 cosas primordiales que tenemos que cuidar. Uno es nuestro medio personal somos nosotros mismos, con nuestra salud, ¿no? La salud emocional, la salud psicológica, la salud espiritual. Nuestro ser, es decir, nuestro ser. Nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, cuidamos nuestra psique para pedir soporte para ella cuando haga falta, hacer psicoterapia,
coaching, cualquier elemento de esto que sea estructurado. La segunda es nuestro área laboral, y no las estoy mencionando en orden de importancia, ¿ok? La segunda es el área laboral, el trabajo. La tercera es las relaciones afectivas de pareja, la relación amorosa, afectivo-erótica, sentimental. La tercera son las relaciones familiares, hijos, padres, hermanos. Pero dije tercera, ya iba por la cuarta. Y la quinta. Sí, la cuarta. Exacto. Y la quinta son nuestras relaciones sociales con esa familia escogida que llamamos amigos, que son los amigos íntimos. Dentro de esto, fíjate cómo, estamos salvo la primera, que es una relación con nosotros mismos, son vínculos con otros, vínculos con compañeros de trabajo, con pareja, con hijos, con amigos. Una comunicación muy bien hecha es imprescindible, sobre todo una comunicación emocional. O sea, hay una comunicación anecdótica donde yo le cuento a la gente lo que pasa, lo que me sucede, ¿no? Y hay una comunicación emocional donde yo le cuento a la gente cómo yo reacciono, cómo me siento, qué emociones se mueven en mí cuando esto que sucede me sucede, ¿no? La comunicación anecdótica es importante y la comunicación emocional es imprescindible. Ahora, ¿cómo, doctor, avanzar en esa comunicación emocional y en esa comunicación anecdótica si nos sentimos presas del miedo, si nuestro nivel de ansiedad se ha elevado y si no tenemos claro cómo manejar nuestras expectativas sobre la realidad que nos circunda? Cuando tú dices si tenemos miedo, ¿a quién nos atrevemos a decirles que tenemos miedo? Muchas veces la gente tiene miedo y no menciona nunca que tiene miedo. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque piensan que si yo hablo de mi miedo con mis hijos, los voy a asustar. No, mis hijos están asustados. Claro. Porque están escuchando de los muertos y de los enfermos y de los hospitalizados. Ellos están asustados. Si me oyen a mí hablar con ellos de mis miedos, ellos van a hablar conmigo de sus miedos y vamos a poder, bueno, darle un contexto a estos miedos, racionalizarlos, aclarar dudas, y asustarnos de lo que de verdad nos tenemos que asustar. Inclusive podemos implementar medidas entre todos para que el miedo cumpla la función que tiene que tener. El miedo es una cosa muy buena, es imprescindible, pero en la medida en que yo convierto el miedo en medidas de precaución, en cautela, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta expresión emocional, puedo sentarme con el otro o con los otros, bueno, a generar opciones cautelosas, precavidas, que nos mantengan a salvo, y además mantiene ese flujo de emoción, de comunicación emocional. Para finalizar, doctor, ¿cuál sería la clave que le deja a nuestra audiencia para transitar ese miedo, que no nos paralice y poder sobrellevar esta situación con una mínima calidad de vida emocional? Aquí es importante tomar muchas medidas, ¿no? O sea, medidas, por ejemplo, nosotros necesitamos tomar, primero, cuidar nuestra alimentación. Segundo, cuidar nuestra salud física con respecto a la cantidad de ejercicio que realizamos. Tercero, tratar de tener la mayor cantidad de contacto posible con las personas que son significativas para nosotros. A veces la vía personal, cara a cara, pues no ocurre, pero existe esta vía por la cual nos estamos comunicando tú y yo. Existe la vía por la cual yo ahorita me comunico con muchos de mis pacientes, pues, que es a través de Zoom, Teams, Skype, WhatsApp. Todas las plataformas que existen en este momento, exactamente. Entonces, bueno, tratar de compartir cosas. Yo conozco gente que se ha visto aislada por esto y cocinan juntos. Uno en un lado y el otro en el otro, cada uno en una casa distinta, se conectan y cocinan juntos. Es una experiencia bastante enriquecedora, en mi familia lo hacemos. Es correcto. Y la experiencia, por ejemplo, de ver una película y llamarnos para compartir porque hemos visto todos la misma película porque nos hemos puesto de acuerdo. Eso también es otro elemento para mantenernos conectados y para mantenernos emocionalmente activos. Claro. Te decía, bueno, que nosotros no estamos hechos para la soledad. Nosotros somos de clanes y el clan hay que protegerlo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este nuevo episodio de Conéctate. La invitación es para que se mantengan conectados con este web show a través de mi canal de YouTube. Suscríbanse. Hasta la próxima.
Conéctate fue presentado por Gauss Productions.